Buenas tardes, Yanquilé. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo estás, Ismael? Buenas tardes. Un placer poder hablar contigo esta tarde. Ok, oye, te oigo como si estuvieras aquí al lado mío, chica. Oye, Estoy ahí en mente. entonces, aquí vamos a hablar ahora. Déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Yanquilé Hidalgo es una escritora originaria de Cuba y ahora residente en Quito, Ecuador, por más de 20 años. Es autora de la novela juvenil Nostalgia de un rey sin corona, eso es del 2009, y del poemario Para nada inocente, del 2017. Y también escribe canciones para niños. Y sus poemas aparecen en la antología Paralelo Celo del 2018 y en revistas como Hecatombe de Miami, La Libélula Vaga, Los Cronistas, entre otros. Y bien, oye, Yanquile, nos gustaría que nos hablara de tu novela Nostalgia de un rey sin corona. Su Sí. temática, cómo empezaste a escribirla, tiene un título sugerente. ¿Qué me dices de todo eso? Bueno, esta novela es una novela juvenil, ¿no? Que fue pensada para un público joven, aunque no es exclusivamente para ellos. Yo creo que como cubana, el escenario de una isla, porque todo se desarrolla en una isla, prácticamente despoblada, donde todo se puede contar de a uno, hay un solo parque, una iglesia, un periódico. Bueno, todo esto, siendo cubana, creo que es totalmente comprensible, ¿no? Y tiene un personaje que es Liet Paut. Para mí es una metáfora que describe las actitudes de un líder que desprovisto de corona, pero que se comporta como si la tuviera, como si la luciera, y que tuviese derecho de reinar por sobre todos. Eh, Prácticamente es esto, esta es la temática. Yo la empecé a escribir las primeras páginas, es muy cortita, es una novela prácticamente corta, porque me la había pedido Santillana para que sea leída por chicos de 14 años aproximadamente. Entonces la empecé a escribir, pero me di un tiempo porque es muy imaginativa, tiene mucho de García Márquez por ahí, hay muchas metáforas, muchas imágenes. Entonces me di el tiempo para desarrollarla mejor. Entonces, sí, terminé en el 2009, ahora está saliendo una nueva edición. En el 2009 salió con Santillana y actualmente hace 2 meses salió con una editorial ecuatoriana que se llama Prolipa. Una edición preciosa que han sacado, y está circulando por los colegios. Muchos chicos están leyéndolo y estoy totalmente feliz porque revivió, porque ya estaba como que olvidada un poco y ahora está volviendo a surgir. el tema es muy interesante y muy sugerente. Un rey sin corona que piensa que es mejor que nadie y que está por arriba de todo. De todas formas, óyeme, en Yanquilé, recuérdate que en Creatividad Internacional tú puedes poner tu libro en el grupo Libros Recientes y desde ahí nosotros te ponemos anuncio en la columna derecha que la ven todos hay como 25.000 páginas la red tiene, y además de eso la compartimos en nuestra página aquí en Facebook, que tiene como 10.200 contactos, la página de Creatividad Internacional, te digo. O sea, es un Ay, lugar muchísimas gracias. de Muchas gracias, tener sí, lo una, tomaré en cuenta. una promoción de tu libro, que indudablemente yo creo que la temática dice muchas cosas, ¿eh? Nos gustaría que fuera, bueno, aunque haya sido escrito con una intención de una novela juvenil, la temática, pues bueno, advierte muchas cosas. Sí, Y comienza así, después va tomando un giro un poco de amor, ya te digo, con muchas imágenes, pero en realidad mi intención al principio fue esa. Y creo que al principio lo logré un poco, y después, como era para chicos, como que me fui alejando un poco de esa espina dorsal
con la que yo quería trabajar, pero la intención fue esa, y creo que las personas que lo han leído siempre me dicen, me parece que esa es la temática principal, no el amor que después tú planteas. Entonces me parece que no me alejé tanto como pensaba. Sí, la temática pues es exugerente a todo ese tipo de seres demoníacos que tratan de imponer su opinión sobre todos los demás y manejarlos sobre todo los demás. Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, también tu poemario te lo he invitado también a ponerlo en Creatividad Internacional. Ahí se llama Un Grupo Libros Recientes. Me puedes pedir, es decir, orientación si te ves un poco trabada. Y bueno, es una ventana más que tiene, y nosotros tenemos miles de visitas, ¿entiendes? Pero bueno, ahora veo también que, es decir, que tú escribes canciones infantiles. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, tengo dos canciones principalmente, ambas salieron en Italia, son dos canciones infantiles en Italia, ambas fueron elegidas para que participaran en un festival muy antiguo, desde los años 1950 aproximadamente, creo, si mal no recuerdo. Sale este festival que se titula Los Equinos de Oro. Entonces estas canciones son canciones que actualmente son canciones que se escuchan en todos los colegios. Los papás de los niños en Italia tienen la costumbre en diciembre de regalar a sus hijos por Navidad el disco de los Equinos de Oro, de este festival. Entonces ambas canciones salieron en este evento. La primera se titula Canzone Indígena, el subtítulo en español es Para un niño indígena. Esa salió en el 2002 con la colaboración del maestro cubano José Ángel Pérez Puente. Y la segunda canción es Verso a la Aurora, o su título en español es Vuelo a la Luz del Sol, que salió en 2012 en colaboración con Robert Tamayo, un ecuatoriano. Entonces, fíjate que es interesante porque ambas canciones han sido elegidas por Ecuador, es decir, ambas han representado al Ecuador en este festival. Son las únicas dos veces que ha participado Ecuador en este evento. Y bueno, participan ahí de muchos países. Por ejemplo, de Latinoamérica siempre escogen uno, de Europa algunos, de Italia escogen 6. Más o menos te estoy dando una cifra. Y que ambas canciones hayan sido seleccionadas, creo que ha sido un gran logro. Sí, la primera, Canción Indígena, trata sobre los niños indígenas ecuatorianos, es un canto a ellos. Y la segunda canción es sobre el cóndor ecuatoriano, el cóndor andino, que siempre he sido una observadora de este cóndor que es tan precioso y que está en peligro de extinción si es que no tenemos el cuidado que necesitan. Oye, una pregunta, ¿las canciones son en italiano o son en español? Bueno, yo quería escribirlas en italiano. Mi italiano no es perfecto, pero yo creo que puedo mantener una conversación bastante clara con un italiano. Yo quería que fuese así, pero las condiciones el contrato del evento era que yo tenía que escribirlo en mi idioma original, y ellos allá lo que hacían era una traducción. Entonces, fíjate que como es para niños, ellos lo que hicieron fue que dejaron un 80% en italiano y un 20% en español, para que también los niños de Latinoamérica, por ejemplo, pudiesen disfrutar también de las canciones. Interesante alternativa. Es un lindo programa, en estos tiempos ya salen en noviembre, diciembre, es un programa bellísimo,
que tuve la oportunidad de conocer cuando estuve en Italia, ¿no? Otra pregunta. Bueno, tu raíz, aunque te has escrito una novela juvenil de muchas aristas, es la poesía. ¿Y qué poetas piensas que te han influido? Bueno, me he dado cuenta que mi poesía inicial contiene cierta melancolía, un estado de carencia que la podría haber tomado de una poeta como Alejandra Pizarnik o algo así. Creo que hay una segunda etapa que he adoptado, que ha sido con un cierto tono como de indignación. Me he vuelto un poco más contestataria a los sistemas, a las censuras, a las injusticias, a todo lo que es el abuso de poder, a los vicios del mundo contemporáneo. Entonces también creo que mi condición de migrante ha marcado mis poemas. Creo que hasta la he saturado un poco de nostalgias, de una Habana a la que sí he regresado, pero que mucho de ella ya no es como la recordamos, ¿no? Y que sencillamente me siento como parte de ella. También he incluido imágenes de este Quito, que he adoptado como mío, por tanto que me ha dado esta ciudad, este país. Y creo que en la poesía de los cubanos en el exilio se repite esta búsqueda de lo perdido, de lo añorado. Entonces creo que va por ahí, Ismael, creo que va por ahí la temática. Bueno, pero bueno, además es decir, de tu novela, de tu poesía, tú colaboras en diferentes revistas, ¿no? Que bueno, una forma importante de promocionar la propia obra. ¿Me puedes hablar de lo que tú hablas en esa revista? ¿Cómo es? Hecatombe de Miami, La Libélula Vaga, etcétera. Bueno, realmente han sido, no son artículos los que presento, sino que son las poesías, salen ahí mis textos. Cuando yo entré en este mundo de la poesía, pude constatar que es poco valorada. Es un género que a veces como que la marginan un poco, la ven como un poco de cursi, y entonces me di cuenta de que al poeta le cuesta mucho trabajo dar a conocer su obra, extenderla, que se dé a conocer. Entonces opté por escribir en varias revistas, con las que quedo totalmente agradecida y en deuda. Y entonces ahí van todas estas que tú estás mencionando. Y por ejemplo, hace poco la Fundación Ego de Casca publicó un libro que muestra la obra de cubanos fuera de Cuba, de ahí su título Versos desde afuera. Y lo interesante es que no solo incorporó a poetas cubanos residentes en Estados Unidos, sino que también incluyó algunos de mis textos, también de la poeta cubana residente también aquí en Quito, Liyanis González. Y estoy totalmente agradecida porque veo que la antología se está dando a conocer en muchos países. Hasta he visto que en Europa también se ha estado vinculando a este proyecto, ¿no? Bueno, mira, la poesía en el contexto siempre se mira un poco más atrás, aunque sí. Acuérdate que nuestra literatura empezó con poesía, porque desde la Ilíada en adelante estaba escrita en forma de poema, aunque era una poesía ya temática, ¿no? Pero, sí, y que narraban historias. Exacto, entonces, pero era en realidad, se consideraba como una poesía. Pero además de eso, mira, hay poetas muy famosos, como por ejemplo podemos poner a Lezama Lima en Cuba, a Luis Borges, en fin. Son poetas famosos cuya es decir, poesía está en el primer lugar, y es decir, de la literatura. Y también, bueno, más reciente, te voy a decir, mira, en el premio literario Reinaldo Arena que hemos dado este año de 2019, era en poesía. Y sí. La ganadora es una joven residente aquí en la Florida, pero es decir, de origen cubano, y se llama Nosotros los que huimos.
y entonces es un poemario sorprendente. Bueno, es pensado en la figura de Reinaldo Arena en sus últimos días. Y bueno, el poemario es pero muy interesante porque está hecho en ese concepto de, es decir, los últimos meses de Reinaldo Arena, lo que él pensaba en su mente. Aunque, claro, son poemas creados por esta joven. Y es decir, es un gusto poder leerla, ¿no? Por supuesto, me encantaría poder entonces, y claro, bueno, Lezama Lima, es decir, es de los grandes, ¿no? Siempre me acuerdo una pradera me convida, entonces... Claro que la obra de Lezama más conocida es, por supuesto, Paradiso, pero las personas como que no conocen mucho. Claro, si somos cubanos, sí, claro, tenemos bien presente la obra de Lezama como poeta, pero creo que fuera de Cuba lo reconocen solamente por Paradiso. Entonces, Lezama es reconocido en muchas partes, es decir, como un poeta, ¿no? Fuera de Paradiso, porque ¿qué pasa con Paradiso? Que Paradiso es una novela muy difícil de leer, ¿tú comprendes? Esa es una de las cosas, ¿no? Pero sí. Es muy metafórica, hay mucho de poesía en su obra. Sí, pero es decir, hay muchos poemas como, es decir, Una pradera me convida, es uno de los grandes poemas. Una belleza. Uno de los grandes poemas de Lezama, ¿no? Sí. Y lograr ese puesto dentro de la literatura es muy difícil porque la poesía siempre está un poco más atrás que, es decir, la novela, los ensayos, etcétera, ¿no? Lo que sucede es que hay más consumidores de narrativa, por ejemplo. La narrativa tiene muchas personas Claro. que consumen, no solamente monetariamente, sino que también lo consumen porque leen, porque se interesan por los nuevos narradores. Pero en la poesía, mi interés sería que propagar este culto por lo que es la lírica, la poesía en sí. Bueno, siempre estás invitada a Creatividad Internacional, que es una red de literatura y cine, y entonces donde toda tu producción es muy bienvenida. Y recuerda que Una oscura pradera me convida, sus manteles estables y ceñidos giran en mi balcón se aduermen y dominan su extensión, su indefinida cúpula de alabastro se recrea. Wow, qué belleza. Pero bueno, tú sabes que el final yo lo tengo en uno de mis libros, entonces es una oscura pradera va pasando entre los dos, viento o fino papel, el viento, herido viento de esa muerte mágica, una y despedida. Entonces es un poema genial, este poema, Una oscura pradera me convida, ¿no? Y por algo, bueno, me gustaría, bueno, aparte de que ya hemos hablado bastante de varias cosas, tus planes futuros, ¿qué proyectos tienes? A ver, yo saqué hace poco digo hace poco, pero en realidad son algunos meses, unos 2 o 3 meses. Saqué un canal de YouTube en estas mismas ansias de ver a la poesía en el lugar que le corresponde, que sería en el trono mayor. Yo abrí este canal de YouTube que se titula Oráculo del Poeta. Tiene más o menos unos 82 suscriptores y tiene más de 55 videos. En este canal se pueden encontrar en la voz de los poetas, en el video que me envían los poetas, las poesías, una poesía al menos de cada uno de los poetas reconocidos actualmente.
Hay poetas que me han enviado, por ejemplo, de España, hay poetas de Italia, de México, de Colombia, de Ecuador, Cuba, Chile. Es decir, que hemos estado abarcando todos los países de habla hispana. Bueno, en el caso de Italia lo leen en español porque la poeta es italiana, residente aquí en Colombia. Entonces, yo quiero seguir trabajando en esto porque mi finalidad es esa, es precisamente esa, que la poesía se siga trabajando con ella. Por ejemplo, yo soy profesora de lengua y literatura en un colegio y sé la necesidad que hay en los colegios de trabajar la poesía, de inculcar el amor hacia el verso, hacia los recursos que tiene la poesía. Y qué mejor lugar que una página, un canal que empezó, fíjate Ismael, que empezó como algo personal, era un proyecto personal mío que yo dije, quisiera hacer esto, vamos a ver cómo me va, y ya tenemos más de 55 videos, y invito a todos los poetas que deseen colaborar con el canal. Estoy abierta a recibir sus textos, a subirlos y a darles, es decir, a expandirlos. A mí me gustaría que en los colegios se trabajara muchísimo con esto. Y esto es lo próximo, creo que es el próximo paso que pienso dar, porque trabajar con los profesores de literatura. Bueno, de verdad es un proyecto lindo, y como siempre, Yanquilé, te recuerdo las páginas de nuestra red de literatura y cine, Creatividad Internacional, están abiertas por ti, de tus libros, y bueno, la publicación de tus poemas y de los poemas que tú tienes dentro de la red, ¿no? Eso está abierto todo para ti. Y te lo agradezco muchísimo. En fin, bueno, ya tenemos que se nos está acabando el tiempo, que siempre es un poco corto en la radio, pero oye, te agradezco mucho haber podido hablar contigo. Es decir, tu actividad es muy positiva, porque bueno, la poesía es siempre un paso más atrás que la narrativa o los ensayos, pero es una parte importante de la literatura. Como decía, muchísimas gracias. Sí. Como decía Lezama, extraña la sorpresa en este cielo, donde sin querer vuelven pisadas y suenan las voces en su centro henchido. Yanquilé, muy agradecido, siempre invitada. Agradecida yo. Hablamos, ok, bye bye. Nos hablamos, hasta luego, gracias.